consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos para corregirlo? Primero, a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te quiero hablar de begonias, que son unas plantas que sé que a ti te encantan, como a mí también. Muchas veces cometemos un pequeño error a la hora de regar estas plantas y desencadena otros problemas que puede traer consigo, por ejemplo la pérdida de hojas, pérdida de follaje, estancamiento de la planta se demora un poco más en florecer, todo esto debido a el riego. Por eso te quería hablar en el video del día de hoy, porque son plantas súper bonitas, muy decorativas, y esas flores tan coloridas, grandes, diferentes. Entonces, si empezamos a hacer algo bien a partir del riego, creo que podemos tener esa floración tan bonita en nuestro jardín. Así que antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, dejar un comentario, un me gusta, y ahora sí, bienvenidos. Bueno, las begonias son unas plantas muy populares por ese colorido, por la forma diferente de sus hojas, de sus flores y la gran variedad que podemos encontrar en este grupo, desde plantas muy pequeñas, compactas, con floraciones pequeñas, otras que se caracterizan por el color de su follaje, otras que se caracterizan por el tamaño de sus flores, por ejemplo las begonias tuberosas, y que tienen un montón de colores diferentes. Entonces, muchas veces nosotros queremos tener ese tipo de plantas, ese tipo de flores en nuestro jardín, pero tenemos un problema que de un momento a otro empieza a decaer, se pone fea, o notamos que es muy susceptible a los hongos. Entonces esas son como esas constantes que siempre se presentan en nuestro jardín, y muchas veces estos problemas que te acabo de mencionar tienen un origen, que es el riego. Cuando nosotros hacemos un riego equivocado, no apropiado para estas plantas, podemos tener estas consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos para corregirlo? Primero, a pesar de que las begonias, digamos, es un grupo bastante selecto, tiene grupos, por ejemplo las arbustivas, las de follaje y las de floración. Entonces, primero nosotros debemos de identificar a qué grupo pertenecen nuestras begonias. Las arbustivas estarían las begonias Sala de Ángel, la maculata, la coccinea también. En las de follaje estarían la begonia rex, estas que tienden a tener colores bastante llamativos en cuanto a su follaje. Y las de floración estarían la tuberosa, la sempenflorens, la ritmondensis y así otras tipos de begonias que se caracterizan por una floración abundante. Entonces, el riego es muy parecido entre las de follaje y las de floración, porque son de crecimiento más pequeño, simplemente que su función es algo diferente. La una se caracteriza por una producción alta de flores y la otra por un colorido muy llamativo en cuanto a sus hojas. Entonces, debemos de mantener el sustrato húmedo, pero no encharcado, simplemente que esté húmedo, que nosotros cuando toquemos el sustrato se ensucia un poquito nuestras manos y nada más. Si nosotros colocamos un palito y vamos hasta el fondo del sustrato y notamos que sale con alta cantidad de humedad, entonces es momento de esperar hasta que baje un poco más la humedad para poder regar. Entonces, este tipo de plantas son muy susceptibles al exceso de humedad, pero necesitan de humedad para que se pongan así bonitas, frondosas, y para que no vayan a morir, y para que esas condiciones que ellas necesitan sean las ideales. Entonces, ya he identificado el grupo a la cual pertenece. Por ejemplo, las arbustivas, ellas sí necesitan un poco más de agua y toleran un poco más el exceso de humedad en el sustrato, son un poco más resistentes. Pero porque son resistentes al exceso de humedad en el sustrato, no hay que regar así constantemente, hay que dejar cada vez que vamos a regar que el sustrato esté seco o ya casi seco, y regamos nuevamente. Entonces, de esta manera nos evitamos la presencia de hongos y de algunas enfermedades que se producen por el exceso de humedad en el sustrato. Y otro consejo que es como la columna vertebral de este video que te quería comentar el día de hoy, y es
evitar a toda costa mojar el follaje de nuestras begonias. A veces es una tarea complicada, por ejemplo, están en una pared alto y más arriba hay muchas más plantas, entonces el excedente de agua de esas otras plantas va a mojar el follaje. Pero si de alguna manera nosotros lo podemos evitar que esa agua caiga sobre el follaje, hacerlo, por ejemplo, colocarnos en unos recipientes bajo el drenaje de esas otras plantas que están por encima, o cambiar la ubicación, o en vez de que las begonias estén por la parte baja, que estén así en la parte superior, evitar que las begonias reciban esa agua en el follaje. Como estas plantas, a pesar que el tallo ya está compuesto por alta cantidad de agua, sus hojas también, y son plantas mucho más delicadas cuando están expuestas así el follaje a la humedad. Pero como bien sabemos, la humedad es necesaria para estas plantas porque son plantas de interior y es algo que ellas de verdad necesitan. ¿Cómo nosotros podemos proporcionarle esta humedad a estas plantas sin necesidad de que mojemos el follaje? Porque obviamente, por ejemplo, con los pendientes de la reina es muy diferente. Ellos también necesitan de una humedad y es muy fácil. Simplemente cogemos una bomba, o cuando estamos regando con una manguera, simplemente cogemos y regamos algo el follaje, entonces ya con eso es suficiente. Pero con las begonias no podemos hacer esto porque ya conocemos las consecuencias. Entonces lo que hay que hacer es colocar pequeños recipientes cerca de las begonias, y esto a medida que con el calor se va evaporando le va generando esa humedad que ellas necesitan. No hay que colocar estos típicos recipientes bajo la matera porque esto sí genera como una humedad excesiva en el sustrato, no en el ambiente que es lo que nosotros queremos lograr, sino en el sustrato. Lo que debemos de hacer es colocar recipientes en diferentes puntos de nuestras begonias. A medida que se va evaporando va generando cierta humedad en el ambiente. También podemos, o en algunas ocasiones es más que suficiente cuando la humedad del sustrato es la indicada. Entonces no hay por qué ponernos a hacer todo esto que les acabo de mencionar, simplemente mantenemos la humedad indicada en el sustrato y con eso ya es más que suficiente. Entonces ahora que vayas a regar tus begonias, después de que termines de ver este video, vas a preguntarte, te vas a detener y vas a analizar primero tus begonias. Primero vas a identificar a qué grupo pertenece, a estos 3 grupos que te mencioné, y dependiendo el grupo al que pertenezca vas a hacer ese tipo de riego. Por ejemplo, a las arbustivas puedes regar un poquito más, pero a las de follaje y a las de flores sí vas a mantener el sustrato húmedo pero no encharcado. Entonces puedes regar en menos cantidad con más frecuencia, o un poquito más. Los periodos de riego los haces un poco más largos según a cómo se acomode al tiempo que tú tienes y a las condiciones del sustrato también. Y como segundo, intentar en lo posible que no vayas a mojar el follaje de tus plantas. Pero también ten en cuenta que hay algunas begonias que no son tan delicadas y no son tan susceptibles como a estos factores de humedad en el follaje. Por ejemplo, las arbustivas, esta begonia ritmondensis, te voy a dejar por aquí otro nombre, que las Impenflorens también, y así hay varias begonias que son muy resistentes a la humedad del ambiente y que esté húmedo el follaje. Hay que tener un poquito más de cuidado en cuanto a las begonias de crecimiento más compacto y a las begonias tuberosas, que noto que este tipo de begonias son las que más susceptibles a la humedad del follaje y inmediatamente sienten como esa humedad empieza a darles hongo. Entonces con este tipo de begonias sí intentar a toda costa evitar que el follaje esté húmedo. Obviamente a veces están cerca de corrientes de aire, cuando brisa el follaje se moja, entonces te recomendaría que la cambies de lugar y la coloques, no sé, en el centro de tu jardín, en un lugar donde está un poco más protegido, y evitar que el follaje esté constantemente húmedo, y de esta manera vas a
disminuir la presencia de hongos. Entonces son recomendaciones, son consejos muy prácticos, útiles y fáciles de aplicar, que en este mismo momento tú los puedes ir a hacer con tus begonias, y dentro de unos cuantos días vas a notar como unos pequeños cambios, y simplemente fue por eso, por cambiar de ubicación o por dejar de mojar el follaje de tus plantas. Entonces me agrada saludarte nuevamente. Espero que estos consejos te sean útiles, los puedas aplicar con tus begonias y así no tengas tantos dolores de cabeza con ellas, que son plantas súper bonitas, decorativas, que florecen por montones, pero a veces nos causa cierto malestar al verlas así llenas de hongo. Entonces espero que con estos consejos prácticos y sencillos puedas tener tus begonias mucho más bonitas y libre de hongos. Entonces te mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarme una vez más, nos vemos en un próximo video y te mando un fuerte abrazo. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.